El otro día habíamos visto por aquí que aparecían en televisión nuevas pruebas contra la mamá de Christian Graf por parte de uno de los abogados de la familia de Diego Fernández Lima. Este caso que sigue causando mucha indignación en Argentina, conjunto con otros como por ejemplo Loan, que creo que hemos sacado hace muy poco varios vídeos sobre este tema. Y son muchos los comentarios que llegan, ¿no?, a partir de estos vídeos que estamos relanzando, y obviamente este apartado en vivo en este programa que habíamos visto que aparecían varios psicólogos forenses y los abogados que exponían un poco la situación de la familia Graf en estos instantes, y obviamente el cómo se suponía que la madre era maestra, que podría tener un cargo, que la prescripción en este crimen no actuara. Y eso creo que va a ser algo bastante importante a la hora de certificar nuevamente qué es lo que ha pasado aquí con Christian Graf en contra de Diego Fernández Lima, ¿no? Vimos también ayer parte de declaraciones del abogado de Christian, ¿no? También a este señor que era compañero de Diego, que estaba en Israel. Bastante importante porque muchas personas hace 40 años que recordaban a Diego, y justo este señor, que literalmente es la persona que lo tenía fallecido, bueno, asesinado, mejor dicho, en el propio jardín de su casa, él no se acordaba justo. Fíjate tú por dónde, mira qué casualidad, que justo no se acordaban absolutamente nada de él. Pero ¿y su madre? ¿Y su padre? Porque yo estaba recordando y digo, ostras, pero si esta señora era docente dentro de una escuela, supongo que habría muchos carteles también en esa escuela y en las clases, y habría un barullo de justo en esa zona ha desaparecido este chico, y había habido otras desapariciones, ¿no? Y aparte era compañero de Christian Graf, o sea, de su propio hijo, y ella era docente. O sea, pero ¿cómo no se van a acordar de la desaparición de esta persona? Es que es prácticamente imposible. Imposible. No le encuentro ninguna explicación lógica, porque si ella tuviese otro tipo de cargo, quizás ahí podemos decir, vale, pues estaba viajando y no se acordaba o algo así, pero es que justamente era profesora en un colegio muy cercano a la zona de desaparición y donde suceden los hechos, ¿no? Y donde vivían ellos. Entonces creo que es un punto importante, algo que no habíamos tenido en cuenta y que ahora sí que sabemos. Vamos a seguir compartiendo parte de este reportaje en vivo en televisión, y ahora lo seguimos analizando. Pero ahora no hay certeza tampoco. Ahora lo que hay que investigarlo otra vez. Ese es el tema. O sea, la pregunta técnica es, ¿declararon nulo también la indagatoria y la acusación fiscal también? ¿Completo? Sí. Y Pablo, la pregunta es, ¿se puede investigar tanto tiempo para atrás? Sabemos que está la frase famosa de Locke, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos alcanzarla. Y existen casos que se han esclarecido 30, como 40 años después. O sea que las posibilidades existen. Estaba escuchando esa teoría de la defensa que decían que le tiraron el cuerpo. Bueno, esa teoría es tan disparatada como la del fiscal que investigaba el caso de Nora del Mazo, la del avión, ¿verdad? Son teorías disparatadas, ¿no? ¿Por qué disparatadas? Porque son poco probables. A mí me parece que aquí es muy importante en esta investigación centrarse en tratar de responder dos preguntas. Sabemos qué pasó el homicidio. Las preguntas serían ¿cómo ocurrió? Y la motivación. El cómo ocurrió va a ser es fundamental el análisis de la autopsia. No es lo mismo que haya muerto por un golpe, que haya muerto por apuñalado. No es lo mismo que le hayan golpeado por atrás que por delante. Bueno, esa información es la que se recoge de la autopsia. Eso es fundamental. Entonces, analizar muy bien la autopsia, ver distintos especialistas. Y perdón, lo otro en paralelo, por el motivo, ahí entra... Bueno, lo que se sugiere es que lo golpearon por la espalda, ¿no? No sé si qué es lo que pasó ahí, o si cuando se iba a ir de la casa es cuando lo golpean, pero es lo que parece. Lo psicológico y lo psicosocial, que es lo que están haciendo con esto del socioambiental y las personas que participaron.
Y me parece muy importante el vínculo que ellos tendrían, esto lo digo por lo que se ha dicho, este gusto en particular por las motos. Bueno, ese es un punto a indagar, porque ese puede ser uno de los ganchos por los cuales él puede haberse acercado a la casa y no haber salido más, ¿no? ¿Eso se pudo probar, Javier o doctor Brady, si efectivamente tenían había algún taller de motos en la casa de Graf? Taller de motos, que hay unas imágenes, esos son del hijo de Graf, del hijo mayor. Ah, del hijo mayor. Del hijo mayor de Graf. Pero hay testigos que dijeron que él lo negó, pero hay testigos que están en la causa bajo juramento que informaron que a él le gustaba, él no se acordaba si le gustaban las motos, si trabajaba en un taller de motos o estaba haciendo un curso como mecánico de motos. En una casa de repuesto que vendían repuestos de motos, pero algo con las motos había. Quizás es lo menos importante, o doctor, quien quiera. ¿Pueden ustedes o pudieron reconstruir en este tiempo quizás el motivo de lo que pudo haber sido Graf o el que haya sido la motivación hacia... La teoría del caso de la querella, ¿cuál es? Realmente es muy difícil, porque en ese sentido queremos manejarnos de manera cauta. Porque quizás surgió algo de esa indagatoria de Graf. Información nos llega y variada, pero lo que nosotros queremos es tratar de manejarnos con las... A ver, lo que habíamos visto en otro directo anterior es que básicamente había una testigo que aseguraba que en el portal de la casa de Christian Graf, ahí tenía un mini taller de motos, ¿no? Y que era de él, que no era del hijo ni nada así, sino que luego el hijo siguió la senda de su padre, ¿no? Básicamente es lo que algunos testigos estaban sugiriendo, que en realidad en la propia casa donde suceden los hechos sí que tenía un mini taller. No sé si en aquel momento también practicaba de alguna forma este tipo de cosas relacionadas con las motocicletas, pero es lo que se supone viendo las testificales de algunas personas. Seriedad de tratar de todo lo que decimos respaldarlo con algún elemento de prueba. Entonces, lo que creo que tenemos que poner sobre la mesa por ahora es que al cuerpo, ¿dónde se lo encontró el cuerpo? Que nunca salieron de esa casa, son 40 años como que fueron rotando, hay un divorcio, no es que de un primer matrimonio del imputado Graf, desconocemos por qué es que se quedó él y no se fue, eventualmente por qué no se quedó la mujer y se fue la mujer. Bueno, creo que sobre eso hay que ir reconstruyendo y ver cuál es el motivo, porque si yo doy una respuesta al móvil me estoy aventurando a algo que después eventualmente el día en el juicio con el autor. Es que es fundamental, pero yo creo que la Cámara lo dice bastante bien en uno de los votos, no podemos pensar que ninguna de esas personas de la familia son ajenos. Es decir, sin poder decir, para bajarlo muy al llano, perdón que lo diga muy burdamente, para bajarlo muy al llano, tienen indicios claros, pero no lo pueden contar. Tienen argumentos sólidos. Pero la defensa en eso, yo soy defensor natural, comete un error grave, porque la defensa dice simplemente, yo sabía que fue mi papá, fui yo, señores, lo maté yo, está prescripto. Se acabó el tema, no hay causa, no hay investigación. O sea, si yo hubiera sido el defensor en su momento, en algún momento, le doy certeza. Lo que dijo, la anulación que logra Tomás, que es excelente en este fallo, es, señores, sin que haya un autor determinado, no sabemos si está prescripto porque puede haber sido un policía y es lesa humanidad. No, y eso iba. Perdón, hay una cosa importante. Sí. La ubicación del cuerpo. Sí, pero evidentemente yo creo que Christian Graf, el abogado a lo mejor se lo ha sugerido. Le ha dicho, no, tú di que ha sido tu padre y aquí se termina el caso, ¿no? Pero Christian Graf no ha querido. Su familia no ha querido que pase eso. Y por lo tanto, el caso continúa. Dentro de en donde está ubicado el lugar del hallazgo es importante, porque no es lo mismo que lo hayan enterrado ahí en el límite que lo haya enterrado más cerca de la casa, por ejemplo. ¿Se entiende? Es decir, lo ubica en el lugar más lejano a donde convive. Y esto puede estar dando la pauta de que quien lo hizo sin la ayuda del resto. Es decir, que el resto de la familia quizás no estaba enterada de eso, ¿no? Lo cual sería mayor secretismo. ¿Por qué voy a esto? Porque
no es una casa muy grande, el jardín tampoco es que sea aquí el jardín de una casa en La Moraleja, no sé. A ver, vamos a ser claros, ¿no? Creo que es bastante complicado que ninguna de las personas de la familia de esa casa se hubiesen enterado de que pasó eso. Me parece muy rocambolesco, la verdad. Y como decían aquí al principio, las probabilidades son muy bajas de las hipótesis que plantearon, por un lado, los abogados de Christian Graf, ¿no? Eran hipótesis prácticamente irrisorias para algunos, pero es que la probabilidad que había de que hubiese sucedido eso era muy baja. O sea, creo que no, ni un 5% de todas las teorías que podemos llegar a complementar. Si pensamos, tenemos que pensar tenemos que pensar la Estoy edad. viendo dónde vas, a ver. Tenemos que pensar la edad de la víctima y la edad del presunto victimario, ¿verdad? ¿Tenían la misma edad? 16. Bueno, muy jóvenes. Un chico que no tendría los medios para poder deshacerse del cuerpo tan fácilmente. Cuando tiene el cuerpo, tiene un problema y tiene que resolver ese problema. No lo puede sacar en auto, porque quizás no tenían auto. No lo puede sacar fácilmente. Va a ir por el camino más sencillo. Enterrarlo en el lugar más distante que puede, justo al límite. Igual Pablo era una familia poderosa de ese momento, ¿no? Ellos dicen un comerciante, era un empresario, los dueños de Cinegraph. Cinegraph fue algo en su momento que fue revolucionario, de hecho no muchas familias lo podían tener, era un aparatito que reproducía las películas que vos tenías y que se vendía como si fueran las videocaseteras anteriores, o sea, no eran gente que no tenía poderío económico o que no podía llamar al jefe de calle de la seccional y decirle, che, tengo un problema, solucionámelo. Sí, dame las 2 de la mañana que voy y te lo entierro. Eso sería bajo la teoría de que la familia se enterase y ahí la familia resolvería Está bien, el problema pero de hay otra que forma. tener una teoría. Siempre hay una teoría del caso fiscal, una teoría del caso de la defensa y una teoría del caso de la querella. Ellos la tienen, pero evidentemente todavía no quieren avanzar sin tener No, sustento. obvio. Pero voy a eso. Sí, a ver, yo pienso eso, que hubo un problema entre los dos, tenían 16 años y evidentemente la familia encubrió al presunto autor, que en ese caso era su hijo adolescente, que presuntamente debería ser, según esta hipótesis, el señor Christian Norberto Graf en estos instantes, ¿no? Han pasado 40 años, sí, ha podido haber cambiado, ha sido una cosa que le sucedió en un momento determinado de la vida, por el cual debió pagar en su momento y que actualmente por lo menos está pagando esa condena social y el planteamiento de lo que aquí está saliendo, ¿no? Lo del Cinegraph, la verdad que no... Esto no había salido por el momento, es la primera vez que lo comenta aquí este abogado argentino, pero no sé si esto tiene mucho que ver. O sea, el tema del Cinegraph era como una especie de dispositivo y tal que... No sé si se refiere a eso, ¿no? Pero creo que era algo así como un dispositivo que era como un proyector y tal de películas y todo eso del 1940 o 1950. Pero no sé si en realidad puede ir por ahí los tiros o algo así, o si la familia realmente tiene algo que ver con eso, ¿no? Eso. ¿Qué les dijeron en el colegio? Los amigos, no sé si pudieron, me imagino que cuando se conoció que había pasado con tu hermano Javier, había pasado con Diego. Automáticamente todos llamaron a la fiscalía cuando vieron la foto de Diego, cuando, bueno, que aparecía Gustavo Cerati, que nada que ver, pero fue lo que el mantuvo motor. vivo el tema. Claro, porque fue al lado, sí, lo técnico, pero Gustavo, bueno. Sí. terrible. Y todos los chicos automáticamente llamaron a la fiscalía porque no lo podían creer, empezaron a escribir en las redes, que ahí dijeron que eran compañeros, éramos todos compañeros, decían. Todos compañeros. Claro, éramos todo el grupo, todo el mismo colegio, el mismo curso. Ahí lo que dice el Graf en su después es decir, yo no era integrante de ese grupo. ¿Miente? Sí, miente todo Graf, pero lo están los chicos diciendo, eran 60, en ese colegio no eran pupitres individuales, eran mesas largas, estaban todos juntos siempre. Ayer era eran todas un mesas, banco, digamos. mesas de 4, pero estaban todas así alineadas y estaban todos juntos siempre. Doctor, y de los testimonios de los que se refiere Javier,
pudieron incorporarse en la causa, Hay- dan pie del vínculo este que Sí, a describe ver, Javier. creo hay 3 testimonios, eventualmente se puede avanzar a recopilar más porque el Se puede colegio incorporar. sí, porque el colegio ya acompañó la nómina con los distintos calificaciones y demás, pero por eso yo decía que hay que pensar inicialmente con cuál podríamos arrancar yendo y haciendo la ronda de testigos, pero hay un testigo que, por ejemplo, refiere y recuerda que era una persona que de alguna manera trataba con el imputado y el imputado se lo preguntan expresamente en la indagatoria y él nuevamente dice no recordarlo. Que es un poco uno de los puntos que nosotros resaltamos, porque... Las mentiras. Sí, pero fundamentalmente al momento de la audiencia decir, bueno, si uno que está expuesto, imputado públicamente en un delito como este y ha colmado un poco la opinión pública, si eso no es culpable, trata de, si es inocente, ¿no? Trata de presentar elementos dentro del expediente que lo exculpen. Es verdad. Y aquí Christian Graf lo que está diciendo es: yo no me acuerdo de esto, no me acuerdo de lo otro, incluso esto no lo sabíamos, pero parece que expusieron un testimonio de una persona que trataba mucho con Graf en aquel momento, del cual él dice que no se acordaba ni siquiera de eso, ¿no? Y él, cómo eran las clases, cómo eran las mesas, si estaban todos juntos, si no. Creo que todo eso es muy importante, porque a lo mejor nosotros pensábamos, bueno, es que el señor Jirafa se sentaba allí al fondo y no quería saber de absolutamente nadie, y de Diego pues ni se acordaba porque él estaba en la primera fila y él en la última, y no hubo ningún tipo de interacción. Bueno, parece que eso, según el testimonio de las personas que estuvieron con ellos en las clases, es imposible, ¿no? Verdad, pasó un cierto tiempo y uno tiene un cierto derecho al olvido, pero por lo pronto se preocupa por presentar eso, por facilitar esa evidencia. Simplemente limitarse a decir no recuerdo, diera ser o parecer que es una estrategia más de defensa que otra cosa, ¿no? Está bien, pero bueno, es una mala estrategia de defensa porque la Cámara se la mandó a guardar en forma impecable. Le dijo, señores, esto no puede ser en abstracto. Ahora, cuando tengo certeza, sí puedo sobreseer. No, obviamente a ustedes, a tu hermano no se los va a devolver nadie con esta cuestión, ni con una sentencia condenatoria se los van a devolver. Pero la realidad es que lo que hay es un precedente hermoso para entender que no todo siempre está prescripto, porque la prescripción es el no derecho, la prescripción es la no justicia. Lo básico de la prescripción es, señores, no es justicia. Y vos no sabés la cantidad de estos de tipos, y lo vamos a ver, que están prófugos esperando solo levantar la mano y decir, acá estoy, ya pasaron 6 años del delito de robo, yo no soy. Porque en el robo son 6 nada más. O sea, esto es porque es homicidio. Pero todo prescribe con la máxima del delito, la máxima pena. Ahora, a eso vos pusiste lo de la prescripción. Si efectivamente se comprobara y se pudiera hacer todo el trabajo que recién describía Pablo, que el autor de el homicidio de tu hermano era integrante de una fuerza de seguridad o desempeñaba un cargo público, esa prescripción, chau. claro. ¿Es así? Aunque Exactamente. haya pasado en 1984. Es la conjunción de la interpretación de los artículos 77 y 67 del Código Penal, digamos, porque es lo que un poco levanta la Cámara, que dice, que era lo que explicaban hace un rato, uno no puede disponer o decretar la prescripción en abstracto. Lo que en definitiva tengo que hacer es no solo sujetarme al hecho, a la calificación, sino al sujeto a partir de esta interpretación entre todos los artículos, y no solo por la condición de funcionario público, que esa podría ser una de las causales de suspensión, sino otra interruptiva, que es por ahí la condena previa o otra condena en otro delito ajeno a esto, que también es una causal interruptiva, no solo... Bueno, ojo, porque la verdad es que muy pocas veces sacaron aquí a Thomas Brady. Creo que lo hemos escuchado en 2 ocasiones o así de todos estos meses que llevamos analizando este caso, y me parece que es el abogado que mejor habla, que mejor ha expuesto este tema y las opciones que hay para una posible condena de esta persona. Sinceramente no entiendo muy bien el por qué no le habían dado más cancha a este abogado, porque
a mí me parece que entre los de la defensa y entre los de la acusación, creo que es el que mejor ha expuesto los hechos. No sé vosotros qué pensáis, pero a mí... Y también lo que decía por aquí Gastón, que es el otro abogado penalista que está haciendo como del abogado defensor de Christian Graf, entre comillas, ¿no? Aquí en este programa, pero decía algo así como que sí que hay una prescripción, que a su hermano nadie lo va a devolver aunque aunque condenen a este hombre. Pero evidentemente eso es la justicia, ¿no? O sea, al final, si no, ¿cómo sería el mundo, ¿no? Si todo lo dijésemos con, bueno, es que ya estaba fallecido, nadie lo va a devolver por mucho que condenen a alguien. Ya bueno, pero alguien tendrá que pagar por lo que ha hecho, ¿no? Digo yo. Por ahí, concretamente, y esto es un poco lo que también, otro de los argumentos en ampliación y de manera, lo que dice la Cámara es, no solo tal vez del el único que lo mató, sino también de los partícipes. Entonces, doctor Tomás Brady, Javier, un abrazo para vos, para tu familia. Gracias por venir, esperemos que se haga justicia. Doctor Gastón Marcelo Francone. Siempre un placer. Pablo, gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Un tema muy movilizante. Sí. Porque acá hay una víctima impresionante que es mi madre, mi querida madre. Quería mandar un saludo a tu mamá. Quiero mandarle, Pochita, te amo con todo mi ser. Hago todo esto por vos, por Tito y por Dieguito. Te amo. Gracias. No tenés nada que agradecer, estamos a disposición. Gracias. Bueno, durísimo como siempre el testimonio del hermano que vemos por aquí. Ahora con la madre, que el otro día hablábamos un poco de esto, pero... Es complicado este caso. Veremos qué más cosas van saliendo de este tema, porque obviamente pensábamos que había terminado, ¿no?, con el sobreseimiento de Christian Graf, pero parece que en próximos días va a haber novedades de este caso. La verdad, mucho más tranquilo. Obviamente yo no soy culpable de nada. Ustedes saben que todo lo que yo soy, y bueno, por eso el juez dictó sobreseimiento. Sobreseimiento sobre el homicidio, por supuesto, primero, y después también por el encubrimiento, por la falta de pruebas. Eso fue todo, son todo difamaciones, así que bueno, por eso el mismo juez se dio cuenta que nada que ver. Es fácil. Vos no conocías a Diego Fernández Lima. Fue compañero, como ustedes saben, de otra división cuando pasó eso. Del mismo colegio, pero no del mismo curso. Pero no tenían una relación de amistad. No, ya saben ustedes que no. Así que lo demás es todo bluff, todo inventado. Y llegó el día. Christian Graf se presentó ante la justicia y declaró por más de 3 horas. El sospechoso fue indagado por la muerte de su compañero de estudios, Diego Fernández Lima, en 1984. Los restos, recordemos, estaban enterrados en su patio y aparecieron durante la construcción de la medianera con la casa lindera que alguna vez habitó Gustavo Cerati. Para el fiscal Christian Graf, realizó maniobras para desviar la causa y la investigación tras el hallazgo de esos restos. Por fin se presentó. ¿Y qué declaró, Mariano? Es importante, Rodi, ¿Sabes por qué es importante esta declaración? Porque a Christian Graf lo están investigando por encubrimiento, el encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima. Prestale atención a lo que declaró esta mañana ante el juez y ante el fiscal. Dijo: ninguno de mis compañeros de colegio fueron a mi casa alguna vez, a propósito del vínculo que tenía con Diego. Además, el cuerpo fue enterrado en el terreno lindero. Acordate que él decía que antes había no un paredón, sino un cerco perimetral. Bueno, esa es la excusa que está utilizando la declaración. Además, no sé por qué estaba enterrado donde lo encontraron, haciendo referencia a esto que también comentaba recién y que está vinculada con la declaración anterior. Es una coincidencia que hayamos sido compañeros de colegio, deslindando siquiera el vínculo que pudo haber tenido alguna vez. ¿Y sabés qué más dijo? Que el año de la desaparición no concordaba con el año que él cursó con Diego. Y además, ¿te acordás que en alguna que otra oportunidad se hablaba de una libretita que llevaba el padre haciendo anotaciones para ver dónde estaba el hijo mientras lo estaba buscando? Él dice, la familia habla de una libretita y en esa libretita yo no figuraba.
No, si hubiera figurado y hubiera estado en el radar, tal vez el padre lo hubiera encontrado antes de perder la vida siendo atropellado en un accidente, en una de las tantas idas y vueltas buscando una pista sobre su hijo. Se negó a hablar Graff a la salida, sí habló su abogada. Habló su abogada y lo que hizo fue directamente reafirmar lo que había dicho en alguna oportunidad públicamente Christian Graff, esta vez ante la justicia. La declaración fue extensa, él declaró, la fiscalía le hizo preguntas, contestó. Lo máximo que pudo contestar fue muy preciso, tanto las preguntas del fiscal como las preguntas del juez. Las preguntas fue si lo conocía, si eran compañeros, si les gustaba la moto, qué relación había. Fueron las preguntas en base a todo lo que pidió el fiscal, lo que está en la causa. Se estuvo explicando conciso, con dibujos, con planos, cómo era la medianera en ese momento, que no era medianera, en un alambrado. Se explicó cómo era y dónde se había encontrado esa fosa. Ni él ni su familia sabía que había restos óseos en ese lugar. Se pidió el sobreseguimiento y el archivo de la causa. Y también hoy, por primera vez, habló la mamá de Diego Lima, el joven que fue asesinado hace más de 40 años y enterrado en el patio de la casa de su compañero de estudios. Alguna vez estuvieron juntos, Christian Graff. Quiere que lo detengan a Graff. Quiere justicia, claro. Quiere saber qué pasó con su hijo. Yo lo que le pido al juez, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién, por favor le pido. Ya sé que lo mató, ¿por qué lo mató? Eso es lo que quiero saber, quiero justicia. Yo quiero saber qué pasó. ¿Qué pasó? No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, nos tenemos que quedar como estamos. Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era estudioso, deportista. Yo acá del balcón, mirando la ventana, que sabía que venía, que volvía. Se fue para ir y volver. Y estábamos con mi marido para cenar y no sabíamos nada, esperándolo para cenar. Y bueno, ahora lo tengo muerto. No lo tengo más. Pido justicia. Que lo detengan ya. Mi marido salió a buscarlo cuando lo llamaban. Siempre se iba volando porque le decían, me parece puede ser Diego. Y llegaba y no era. No lo mataron. ¿Por qué lo mataron? No lo sé. La opinión pública, en todos los medios de comunicación. Aquí también nosotros lo hemos desarrollado también. Sí. Y que comenzó con una cuestión vinculada a Gustavo Cerati. Recordarán, ¿no?, los restos óseos que se encontraron en una casa lindera a la casa que habitó alguna vez Gustavo Cerati. Finalmente se descubrieron de quiénes eran esos restos óseos. De Diego Fernández Lima, un joven que había desaparecido a los 16 años en 1984. Un 26 de julio había sido visto por última vez. Y en ese contexto empezábamos a ya darle cuerpo y humanizar esos restos que habían tenido una historia, que habían tenido una familia que lo esperó, que lo buscó todo este tiempo, que no supo de él durante 41 años y viene a encontrarse de esta manera con esta noticia. Una madre esperando por la ventana, mirando por la ventana, esperando que llegue algún día y finalmente se entera de cómo son las cosas. Vamos a ampliar esta información porque tenemos una importante nota para compartir con todos ustedes. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Tenemos el gusto de entrevistar aquí en Pasan Cosas, en Aire de Santa Fe, a Javier Fernández Lima, hermano de Diego. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos en la lucha. Un poco veníamos contextualizando esta entrevista a raíz del hallazgo de los restos de Diego, que no podemos ni imaginar lo que tiene que haber sido para la familia de ustedes. Y el hallazgo también que empieza a direccionar una investigación que será una investigación por la verdad, nada más y nada menos,
que me parece hasta incluso igual de valioso, saber qué pasó con Diego Fernández Lima, que fue encontrado en una casa de la familia Graf, y un hombre, un adolescente que aquel entonces que compartía la misma escuela Guillermo Almirante Brown. Javier, conocer cómo están atravesando ustedes todo esto como familia y también qué es lo que pretenden con esta investigación. Bueno, muy duro, ¿viste? Fueron 41 años de mucha angustia, de dolor, sin saber dónde estaba Diego. Para nosotros empezamos el duelo ahora hace una semana atrás, 10 días, porque bueno, es cuando nos enteramos que a Diego lo asesinaron y lo enterraron ahí. Y ahí justo vivía un compañero de la secundaria de Diego. Y estamos queriendo saber por qué pasó. Queremos justicia por él, porque es muy triste todo esto que está pasando y muy, muy lamentable. Javier, este duelo que decís que están empezando ahora, porque ustedes siempre lo esperaron, siempre lo buscaron, siempre creyeron que él iba a volver algún día a tocar el timbre, a tocar la puerta, tiene que ver con saber la verdad también, ¿no? Porque para hacer un duelo importante y tan difícil como este se necesita saber la verdad. ¿Vos conociste alguna vez a Christian Graf? No, la verdad que no. Mi papá tenía una libreta que en su momento, ¿no? Fue anotando toda la gente que interrogaban y datos, teléfonos, direcciones, y nada, nunca apareció esta persona, ni su nombre, ni dirección en ningún lado, y no lo conocíamos. Peco, muy de entrometida, si te pregunto un poco por tu papá y por esta investigación y cómo fue, digamos, desde el día que desaparece Diego, bueno, y hasta el momento de que fallece él, esperándolo y buscándolo, obviamente, ¿no? Sí, mi papá hizo, porque bueno, lo que haría cualquier padre, ¿no? Ahora soy padre y yo creo que también movería tierra y cielo. La policía en su momento, eran épocas complicadas del país, él fue a hacer la denuncia, le dijeron que se iba a volver, que se había ido con un amigo, alguna novia, cosas de la época que era muy común, ¿no? Y él nada, y empezó a tomar información y a hablar con los chicos del colegio, del secundario, descubrió él jugaba al fútbol en excursionistas. Sí. Y nada, y nunca pudimos averiguar nada. Él falleció en un accidente, iba con la bici, también iba para averiguar, porque a él cuando le decían un dato, él salía con la bici y iba a hablar con la gente, ¿no? Porque nos llamaban de todos lados, muchos llamados falsos, y nada, y él lo atropelló una camioneta justamente en la calle Galván y Congreso, la misma avenida donde Diego apareció enterrado 7 cuadras, de ahí donde falleció mi papá. Diego, contanos un poco cómo fue la relación de ustedes con este suceso. Digo, si cuando encontraron estos restos óseos, ustedes lo vincularon enseguida, ¿tuvieron alguna sospecha? ¿En qué momento dijeron, che, puede ser por acá, puede ser Diego, lamentablemente, ¿no? La verdad yo no miro tele y escuché la noticia, los restos de la casa de Cerati, como todo el mundo, ¿no? No lo asocié nunca, sinceramente, pero bueno, mi cuñado y mi sobrino siguieron la noticia, empezaron a leer más datos que había puesto el equipo argentino de antropología forense y ahí ataron como 3, 4 cabos que podían ser, y bueno, se contactaron con la fiscalía y era Diego, y acá estamos. Diego, perdón, Javier, y en uno de esos elementos tiene que ver con que Diego fue visto por última vez a muy pocas cuadras de donde encontraron los restos. Exactamente, la última vez un testigo que iba en el colectivo lo vio en Naón y Monroe, que es 4 o 5 cuadras de ahí, que le gritó que hace gaita, iba en el colectivo y Diego lo saludó, Diego iba caminando. Y esa fue la última vez que se vio a Diego. Contanos un poco, ahí estamos viendo justo en pantalla en este mismo momento los objetos también que se encontraron enterrados y demás. Esas cosas que pertenecían a Diego, algo que a lo mejor vos también recordás y te tocó también verlo en persona, no sé si lo has podido ver a esos objetos.
Si no vi mucha tele, le digo la verdad de que está pasando esto, estoy con mi madre y no estamos viendo tele bueno, hay muchas imágenes que son muy dolorosas. Sí. No quiero que las vea, pobre, tiene 87 años. Yo lo que sí reconocí fue el llavero, el llaverito de goma, la llave, el reloj, eso me acuerdo perfectamente. Javier, y ahora, ¿qué esperan ustedes por parte de la justicia, sabiendo de que lamentablemente en los tiempos de la justicia ya prescribió, que no puede ser condenada la persona en caso de hallarse algún responsable, pero sí hay algo en paralelo que se puede hacer? Y esperamos, bueno, justicia, ¿no? Y yo por eso nombraba en otras oportunidades la ley Diego, como está la ley Piazza, para que no prescriba los abusos a menores. Por eso dije, bueno, qué lindo sería por él, para que todo su sufrimiento y el nuestro, 41 años, salga la ley Diego para que no prescriba en estos casos, si se encuentran restos desaparecidos y hay alguien que puede ser sospechoso, para que la ley aplique, ¿no? Que no prescriba, pues es una locura. Es una locura que haya alguien, un asesino, el que sea que haya sido, suelto por la vida. Suelto, totalmente, eso es la realidad. Es una persona, a Diego lo asesinaron y hay una persona que es culpable de esto, una o muchas personas, no lo sabemos, que son culpables de esto y que se necesita saber la verdad y que no quede tampoco todo en nada, porque no es solo saberlo, sino también que se haga justicia sobre eso. Es lo ideal, es lo que estamos pidiendo, pero bueno, las leyes de este país están muy, me comentaron, están muy atrasadas, son de 1920. Es una locura todo esto. No puede ser que algo así prescriba. Es una locura. Javier, entendeme la consulta sin no es para un golpe bajo ni mucho menos, pero lo que quiero saber es cómo atravesaron ustedes como familia todo este tiempo, porque intuyo que tu madre, bueno, vos, tienen que haber ido por la vida intentando un reencuentro, ¿no? Deseando un reencuentro, viendo volver por la esquina. Mi madre, hasta la semana pasada, hasta que esto no se hizo todo público conocimiento que era Diego, se asomaba a la ventana para ver si él venía. El teléfono de línea nunca lo quiso sacar por las dudas, nunca se quiso mudar, porque la esperanza de una madre, uno también, lo último que pierde es la esperanza. Yo siempre decía, si esté vivo, si se haya ido, que sea muy feliz. Pero pobrecito no, hace 41 años. Perdón, pero el teléfono está explotándome de llamadas. Sí, me imagino, Javier. Nada, muy triste todo. Yo crecí con 41 años de dolor y incógnitas, de inseguridades, porque todas estas cosas te marcan. Son 41 años tragando todo esto, es muy triste. Sí, de preguntándote cosas, de preguntándote por qué, en el caso de que Diego se haya ido, por qué se fue y a dónde está y qué pasó. Y bueno, y ahora de a poco la familia se va enterando de qué es lo que sucedió y esperamos que, bueno, que pronto no solamente se pueda saber quién es el culpable o los culpables del asesinato de Diego, sino también encontrar alguna forma de que esto no quede impune. Sí, totalmente, sí, siempre con el porqué. Ahora que estamos sabiendo muchas cosas, es un tema complicado. Necesitamos saber la verdad, necesitamos que alguien se haga responsable. No puede matar a una persona así porque sí, enterrarlo y que quede todo impune, es una locura. Necesitamos justicia por Diego. Javier, en estos días, ¿tomaste contacto con algún compañero de curso de aquella época? ¿Qué te pudieron contar? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, los compañeros digo que yo no los conocía, porque en su momento yo tenía 10 años, bueno, ahora es gente grande, tienen 57 años, y después que se hizo público conocimiento todo esto, se conectaron, hay gente viviendo en el exterior, 3, 4 compañeros, el resto está acá y están fueron todos por voto propio a declarar a la fiscalía, porque no lo pueden creer tampoco, y son declaraciones muy valiosas para todo esto. Y yo se los agradezco de corazón porque gracias a ellos todo está avanzando bastante bien. Hoy fue Christian Graf, se presentó espontáneamente en la justicia, se puso a disposición. ¿Qué te generó esto, Javier?
Yo espero que me sepas entender, pero mediante el abogado y el fiscal me dijeron que no por las dudas no dé declaraciones de esto. Está bien. Bien, lo entendemos. No, está claro, Gracias. está claro, Gracias. Javier, porque no debe ser, incluso para no entorpecer todo lo que se está llevando adelante en materia investigativa, entendemos esto, pero bueno, claramente allí algo hay un secreto que se ocultó durante más de 40 años y se tiene que saber la verdad. Una casa que no se vendió tampoco durante todo este tiempo. Tal cual. Una casa que hay gente ahí inocente que habrá festejado cumpleaños, habrá pasado Navidades en ese jardín. Gente que es inocente, que se está enterando ahora, ¿no? Todo esto, que hay alguien ahí que es un asesino y que hay un cuerpo. Estaba mi hermano ahí abajo, 41 años. Muy triste, muy macabro. Sí, esa es la definición, Javier, me parece. Bueno, sí. Javier, agradecerte por el contacto. Lo último, ustedes tienen pensado también aportar a la justicia, presentarse en caso de los ítems, van a estar acompañando ustedes familiares. Sí, obviamente, ya está el abogado, está todo encaminado, eso se está encargando mi hermana y mi sobrino. Bien, sí, me imagino que se están repartiendo un poco esto de vos estar un poco con tu mamá, que la parte legal por ahí lo lleve adelante tu hermana. Me parece que como familia, digamos, es una situación tan difícil y tan dura, y bueno, y en busca obviamente de la verdad. Totalmente, sí, yo estoy hablando, bueno, con los medios porque gracias a ustedes yo sé dónde está mi hermano, lo pude encontrar 41 años después. Te consultaba esto, Diego, porque cada detalle cuenta en una investigación, en estos procesos, el recuerdo que puede aportar uno de ustedes, un cercano, puede ser determinante para que se sepa la verdad, al margen de todo lo que pueden aportar los compañeros, que seguramente va a ser valioso para la causa. Hoy estaba dando una nota abajo y se acercó una persona que yo no veía hace muchos años del barrio, porque acá nos conocen todos. Yo estoy acá con mi mamá que estamos desde hace 45 años o más. Y bueno, hay una persona que se acercó que también mira a la fiscalía, porque no lo podía creer. No pidió el día del trabajo y no fue a trabajar para acercarse. Es increíble lo que está pasando con todos estos amigos, testigos, y están todos declarando en la fiscalía. Javier, muchísimas gracias por el contacto y desde acá también, ¿no? Peleando y deseando que la verdad salga a la luz. Muchas gracias a ustedes por el contacto y gracias por estar siempre. Voy a estar siempre agradecido. Gracias. Gracias, Abrazo. Javier. Javier Fernández Lima pasaba aquí por los micrófonos de Aire de Santa Fe contando y narrando todo lo que está atravesando él y la familia en torno al hallazgo, nada menos de su hermano. Sí, en medio del shock, intentando de que se descubra realmente la verdad de lo que sucedió con Diego. Sí, el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, que tenía 16 años cuando desapareció un 26 de julio de 1984 y los restos fueron encontrados en mayo de este año.